me ponga ahí en el chat para que le anexe su asistencia. Ok. Bueno, entonces, déjenme... Ok. ¿Ya pueden ver mi presentación? Ya, doctor. Ya, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Ok. Déjenme me acomodo. Ok, ahora sí. Bueno. Entonces, continuando con el tema de eje hipotálamo hipófisis gónada, ya recordamos, estuvimos checando toda esta cuestión de cómo se hace la estimulación hormonal y de cómo los ciclos se van generando. Ahora vamos a platicar de cómo el folículo, o más bien el ovario, y dentro del folículo genera toda una serie de hormonas para poder pues controlar a distancia muchos procesos metabólicos a través del estrógeno, la progesterona y los andrógenos. Estas hormonas pues van a tener un efecto muy importante a nivel de todo el organismo, en algunos tejidos más, en algunos menos, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante con la cuestión de pubertad y cuestiones hormonales, ¿vale? ¿Cuál es el origen de todas estas hormonas? Y por eso se llaman esteroides, por su origen del colesterol, ¿vale? Este colesterol se va a obtener de dos maneras diferentes, ya sea por la dieta o por síntesis en el mismo hígado, ¿vale? Entonces, es importante el manejo de esta sustancia, ya que da origen a gran cantidad de hormonas. Entonces, pacientes con desnutrición o pacientes con deficiencia de ácidos grasos pueden llegar a caer en procesos de insuficiencias hormonales. Esto es una de las explicaciones por qué las pacientes, y ya lo vamos a ver más adelante en amenorrea, por qué las pacientes que tienen demasiado bajo peso corporal o que presentan muy bajos niveles o que presentan muy bajos niveles de tejido graso en su organismo, porcentaje de grasa corporal, es lo que quería decir, pueden empezar a tener problemas hormonales, en especial en la cuestión de hormonas sexuales, que son las primeras que se sacrifican por ser las menos, entre comillas, importantes, ya que pues no son totalmente vitales para la vida, pero sí para la salud. Entonces, a partir de esta hormona, de esta molécula de colesterol, es que se van a empezar a retirar carbonos para poder generar estas hormonas, ¿vale? Entonces, se empieza con la excisión de la cadena larga, que tenemos aquí del colesterol, generando lo que llamamos pregnanos. Los pregnanos son sustancias que presentan la característica de tener 21 carbonos. Si quieren, cuéntelos. Todos estos a esta altura tienen 21 carbonos, ¿vale? Con diferentes oxidaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Este esquema que les dejo también lo tienen tanto en la presentación como en imagen aparte para que lo puedan analizar con calma, ya que es un esquema un poquito complejo. Importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Van a grabar la clase? Bueno, no hay problema. Entonces, les comentaba, a partir del colesterol, este proceso se lleva en parte en dos áreas muy importantes. Todo este proceso lo podemos observar tanto en suprarrenales como en ovario, solamente que, y en gónadas, porque incluso en el testículo pasa,
pero dependiendo uno u otro, hay muchísimo más enzima de una u otra y bueno, o sea, las células están especializadas para una parte. Entonces, bueno, del colesterol lo primero que se hace es retirar la cadena larga y entonces se obtiene lo que es la progesterona, ¿vale? Ya lo estábamos platicando, los efectos que tiene la progesterona en el organismo. De esta progesterona se va a, pregnenolona, ¿sale? Que es el primer precursor de todas las hormonas esteroideas y ya como una hormona como tal, aunque la pregnenolona no tiene una actividad biológica muy marcada comparada con sus hermanas, como por ejemplo la 17 progesterona o la misma progesterona, ¿vale? Entonces, a través de la pregnenolona se pueden seguir dos vías que pues, la verdad si pueden observar, son paralelas en este aspecto, ya sea que la pregnenolona se oxide a través de la de la 3-beta hidroxidesoxireductasa, deshidrogenasa, perdón, que lo que va a hacer es retirar el oxígeno, el hidrógeno que se encuentra en el carbono 3 y con esto se va a generar lo que es la progesterona, que todos sabemos y hemos estado platicando durante esta clase de eje hipotálamo hipófisis gónada. Ahorita vamos a platicar después cómo se organizan esta situación. Solo quiero ahorita que nos enfoquemos en la cuestión bioquímica. Y tanto la pregnenolona como la progesterona, por la 17 alfa hidroxilasa, se hidroxila a nivel del carbono 17 y con esto se obtiene una molécula de mayor potencia biológica, ¿vale? Aquí es donde vienen las divisiones de las diferentes glándulas. La 21 hidroxilasa solo la presenta suprarrenales. Entonces, esta vía que tenemos aquí de los glucocorticoides de 21 carbonos que pierden los efectos progestágenos como tal y obtienen efectos glucocorticoides o corticoides, se van a generar en suprarrenales, ¿vale? Importante, algunas deficiencias de estas hormonas pueden generar problemas en la hiperplasia suprarrenal atípica o en la que puede ser generada por una deficiencia de la 21 hidroxilasa o de la 11 beta hidroxilasa, puede generar que todas estas hormonas precursoras no puedan producir adecuadamente mineralocorticoides, el cortisol y la entonces, al tener esta deficiencia de esta hidroxilasa, todo este exceso de precursores se va a tener que ir a la vía de los andrógenos y entonces vamos a ver ya en su momento esta patología en la que la paciente presenta bajos niveles de cortisol o aldosterona, y altos niveles de andrógenos, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Recuerden que la deficiencia de alguna de estas enzimas son, todas las patologías de este tipo son deficiencias, no son insuficiencias. O sea, el paciente o la paciente va a tener poca capacidad de producción de estas enzimas, pero sí las produce, ya que si no las produjera, la ausencia de cualquiera de estas enzimas, la verdad es que es incompatible con la vida, ¿vale? Entonces, no nos vamos a meter en la vía de los corticoides, estos se desarrollan aparte, ya ustedes vieron en fisiología las funciones del cortisol, de la cortisterona y de la aldosterona, ¿vale? Siguiendo por la vía de los andrógenos, que va a ser la vía que van a tomar en el ovario, vamos a encontrar
que tanto la pregnenolona como la testosterona van a perder otro carbono, ¿vale? La 17-20 liasa lo que va a hacer es retirar otro carbono entre estos de esta cadena y va a quedar lo que llamamos andrógenos. Los andrógenos, ¿qué características tienen? Alguien que me ayude. ¿Qué efectos tiene en el organismo? Pues tienen 19 carbonos y son, no sé si esté bien, pero son los que se producen en las glándulas suprarrenales y van a estar encargados de, principalmente en la mujer, el desarrollo de el vello y, por ejemplo, en algunos problemas hormonales van a ser encargados de crear hirsutismo, por ejemplo. Ok. Bien, Abril. Acuérdense, siempre nos quedamos con la idea de que los andrógenos son para los varones. El andrógeno más conocido pues es la testosterona, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Estas vías que estamos revisando no solo son exclusivas de la mujer o del hombre, son de ambos. Solamente que, bueno, ahorita lo platicamos en el aspecto en dónde se queda la esteroidogénesis en el varón y dónde continúa en la mujer. Y de hecho, siempre se piensa que, por ejemplo, los varones no producimos ni progesterona ni estrógenos, pero resulta que sí. Como necesitamos la pregnenolona y la progesterona como varones, las producimos tanto en testículo como en suprarrenales. ¿Por qué? Porque la necesitamos de precursores para poder producir testosterona, ¿vale? La diferencia es que nosotros no lo liberamos al torrente sanguíneo como ellas y nosotros nos acumulamos mucho de testosterona y ahorita hablamos de los estrógenos, ¿vale? Entonces, de los principales que podemos encontrar es la dehidroepiandrostenediona y el androstenediol, que es por sus dos alcoholes, que pueden ver diol, aquí sus dos alcoholes, ¿sí? Acá y acá. Estos principalmente, estoy de acuerdo, se producen más en la suprarrenal y se liberan más a nivel sanguíneo por la suprarrenal, como comentaba su compañera, pero también en el testículo o en el ovario generan estos. Estos precursores, de nuevo por esta enzima de la 3-beta hidroxidehidrogenasa, que puede actuar a cualquiera de estos niveles, lo va a transformar en androstenediona y en el testículo principalmente estas dos sustancias se va a transformar en testosterona, ¿vale? En el caso de la gónada masculina, esto se queda así hasta llegar a la 5-alfa reductasa, que va a generar lo que es la dihidrotestosterona, que se considera el andrógeno más fuerte que podemos tener, ¿vale? Es el natural en el sistema endocrino humano que vamos a presentar, ¿vale? Este es importante tanto para el desarrollo fetal, en embriología, si ustedes lo checaron, de hecho esta es la sustancia que activa toda una serie de genes que nos hacen diferenciarnos entre hombres y mujeres. Si el paciente o el embrión no puede desarrollar 5-alfa reductasa, no va a generar suficiente dihidrotestosterona y el paciente, bueno, él o ella, porque ahí va a presentar una ambigüedad de género, porque no va a poder alcanzar la maduración de sus órganos como para diferenciarse fenotípicamente hablando, ¿vale? Entonces, esta es muy importante también. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Ok. Vale. Entonces, ahora, de la testosterona y de la androstenediona se van a generar a través de la aromatasa los estrógenos, ¿vale? Y los estrógenos
van a tener 18 carbonos. O sea, la aromatasa lo que va a hacer es retirar otro carbono. Y ¿alguien se acuerda, no sé, de sus clases de química, qué es la aromatización? Cuando se transforman los andrógenos en estrógenos. Sí, Oliver, pero es una cuestión química. Es un proceso, Doc, en el que una molécula orgánica se convierte en un anillo bencénico, ¿no? Ya existe aquí, de hecho, si ves desde el colesterol, tenemos su nombre químico, si no me recuerdo, es... ¿cómo iba? Era... ciclopentano peridrofenantreno, ¿vale? Entonces, ya tenemos el anillo bencénico. Los anillos bencénicos son estos. De hecho, tenemos aquí 1, 2 y 3 anillos bencénicos. La aromatización, estás muy cerca. Observen esto. Miren los anillos acá. Solo hay Parece que... un doble enlace. ¿Sí? ¿Oliver? Sí, nada, aquí iba a decir que parece que tienen grupo alcohol. No, casi. Está cerca, pero es junto. Esta es la aromatización. No sé si puedan ver lo que estoy señalando. Aquí solo se encuentra un doble enlace y en el anillo bencénico se generan un triple doble enlace. Esto está muy relacionado con en química hablan de que estos anillos bencénicos que se generan, estos triples enlaces, tienen características muy aromáticas, o sea, estimulan con mucha facilidad nuestros receptores nasales, nuestros receptores olfativos. Por eso se llama aromatasa, aromatización, porque generan aroma. No vamos a hablar de cómo huele el estrógeno porque no es una cuestión ahorita que vayamos a platicar, pero muchos de los aromas que nosotros detectamos o en muchos de los perfumes lo que tienen es esta estructura química. ¿Me explico? Este anillo con su triple doble enlace. Por eso se le llama aromatasa y este proceso de generar el doble los tres dobles enlaces se le llama aromatización, ¿vale? Entonces, es cierto, en nuestro caso, pues es la transformación de testosterona y androstenediona y lo único que hace, si observan, es aromatizar el primer anillo bencénico, ¿vale? Entonces, una de las características de los estrógenos es que recuerden que son una familia también, a diferencia de la progesterona. Bueno, ya vieron que también de pregnanos y de progesterona tenemos varios, pero aquí los estrógenos vamos a tener principalmente 3. La estrona, el estradiol y el estriol, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, ya les está comentando la imagen que en el hígado y en la placenta se genera lo que es el estriol para su posterior eliminación y, bueno, y tenemos como los principales estrógenos que vamos a tener en el organismo, el estradiol y la estrona. Aquí viene una pregunta. ¿Cuál de estos dos es el más potente y cuál se genera más en ovario y el otro en dónde se genera? El más potente sería entre la estrona y el estriol o entre los tres. Entre los tres. El más potente es el que genera la placenta, que sería el estriol. ¿No es el estradiol? ¿No es la estrona, Doc? El estradiol es el No, estrógeno es el más estriol. importante y por lo tanto es el más potente, según yo. El más potente es el estradiol, ¿vale? La estrona es menos potente y de ahí el estriol. El estriol ya su capacidad biológica es mucho menor y, como les decía, se genera prácticamente en el hígado
para poderlo metabolizar y eliminar, ¿vale? Entonces, el más potente, el más importante que nosotros vamos a estar manejando en pacientes en edad reproductiva va a ser el estradiol, ¿vale? Ahora, ¿dónde se produce principalmente la estrona? En tejido adiposo. Exacto. Entonces, cuando hablemos de menopausia, las pacientes ya no van a estar produciendo estradiol en pequeña o en menor cantidad más bien, y lo que van a estar produciendo mucho, entre comillas, en especial dependiendo de la cantidad de tejido graso que tengan, es la estrona, ¿vale? Que tiene mucho menos actividad biológica, pero sí tiene una actividad biológica importante, ¿vale? Ahora, comentar que esto también nos sucede a los varones. Nosotros no tenemos aromatasa en el testículo, pero sí tenemos aromatasa en el tejido graso. Entonces podemos generar estrona y esta a su vez por la 17 beta hidroxilasa transformarse en pequeñas cantidades de estradiol y en el hígado hacemos estriol también. Esta es una de las razones por las que algunos anabólicos pueden generar problemas. No sé si alguno de ustedes vaya al gimnasio o conozca a alguno que le encante las pesas o el físico-constructivismo, pero si ustedes son observadores, algunos de estos atletas pueden empezar a tener ginecomastia, desarrollo de tejido mamario, porque muchos de los andrógenos para poderse metabolizar, van a tener que pasar a estrona o estradiol o estriol, y en altas cantidades pues puede generar efectos como este que les estoy comentando. ¿Me explico? Entonces, nosotros también como varones podemos generar en pequeñas cantidades de manera natural. Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿sale? Importante que observen principales enzimas que tenemos, que se utilizan, son en el retículo endoplásmico, pero la mitocondria también influye mucho, en especial en la suprarrenal, es muy importante. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la hormona la ruptura de la cadena lateral del colesterol, que también se lleva a cabo en la mitocondria, tanto de suprarrenales como de ovario? ¿Dudas con esto? No, doc. Vale. Entonces, de aquí vamos a poder entender varias cuestiones, por ejemplo, de los derivados de anticonceptivos. Por eso vamos a encontrar la clasificación de los anticonceptivos de los derivados de la 19-NOR, que son 19 carbonos, ¿vale? Y los derivados de progestágeno. Entonces, y con esto vamos a platicar después de los diferentes efectos que pueden tener los anticonceptivos dependiendo de qué molécula les haya dado origen, ¿vale? Ahora vamos a platicar del folículo, como lo había comentado Guadalupe, ya que tenemos una idea de cómo se está haciendo químicamente esta situación. Vamos a platicar de cómo está funcionando el folículo. Aquí, pues bueno, ya observamos un folículo antral o un folículo terciario, pero esto se empieza a producir, o más bien se empieza a generar desde el folículo primario y secundario, en donde ya se diferencian adecuadamente la teca interna y la teca externa y la granulosa. Y aquí está el cúmulo fórico que había comentado Guadalupe, que al presentarse la ovulación se considera como la zona pelúcida. ¿Qué les iba a comentar? Cuéntenme, ¿cuál es la teoría? ¿Alguien leyó o checó de pura casualidad la teoría de las dos células? Yo, doctor. Cuéntame, Abril, ¿cómo es la teoría de las dos células? Pues, en teoría, la teoría de las dos células habla de como una dependencia
entre las células de la granulosa y las células tecales. Se supone que las células de la teca interna pues van a poder captar colesterol porque tienen receptores para LH y también pueden producir la DHEA, la dehidroepiandrosterona. Y también se supone que pueden producir androstenediona, pero no van a tener aromatasa para producir estrógenos. En cambio, las células de la granulosa sí tienen aromatasa, pero no van a tener la 17-alfa-hidroxilasa, que es necesaria para hacer la DHEA, y tampoco van a tener androstenediona. Entonces, pues no van a o sea, ni las células tecales ni las células de la granulosa por sí solas van a poder hacer estrógenos. Entonces se necesitan del trabajo de ambas para que pues se puedan hacer. Muy bien, esa es la teoría de las dos células, muy bien explicada. Muchas gracias, Abril. Entonces, como lo podemos ver, pues existen dos células que, como comenta Abril, no tienen el total de las herramientas de enzimas para poder generar por sí mismos todo el proceso. Entonces, pues ya lo explicó muy bien y aquí queda en la imagen. También he explicado lo que es la entrada del colesterol, ya vimos todo el proceso hasta generar andrógenos. En los principales producciones son la testosterona y la androstenediona, y se va a acumular en el folículo dentro de las cavidades antrales, preantrales o en el antro folicular, ya si es el terciario, ¿vale? Y las células de la granulosa con los receptores de FSH por FSH van a producir la aromatización de todos esos andrógenos que esté produciendo la teca externa, la teca, y los va a aromatizar hacia estrona principalmente y estradiol. El principal, como les decía, es el estradiol, o más conocido como 17-beta estradiol. Ay, chicos. Ahora, aquí hay una imagen un poquito para que puedan visualizar cómo se van generando la vía de las dos células. Entonces, en las células de la teca, que se encuentran aquí afuera, con sus receptores de LH, van a estar produciendo los andrógenos, que pueden incluso van a estar produciendo progesterona, que van a estar liberando hacia el torrente sanguíneo también. Se continúa el manejo hasta la producción de androstenediona y testosterona principalmente, y entonces estas dos sustancias se decantan sobre el antro folicular, y dentro del antro folicular las células de la granulosa la toman y dicen, bueno, pues vamos a aromatizarlas principalmente a 16 beta estradiol mediante la aromatasa, ¿vale? ¿Dudas con esta teoría de las dos células? No, doctor. No, doctor. Vale. Entonces, esta teoría funciona y sigue funcionando después de la ovulación, ¿vale? Aquí, después de la ovulación, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a presentar la expulsión, ya lo habíamos platicado, viene el pico de LA, el pico de estrógenos, de ahí el pico de H, y esto estimula al folículo para que rompa y libere el ovocito, que se va a ir a ver si lo fecundan en la trompa. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo va a generar una especialización en el que tanto las células de la teca interna como los de la granulosa se van a transformar en células lúticas. Estas células lo que van a hacer es, obviamente se va a continuar con la producción de andrógenos, porque esta no se detiene tampoco, en testosterona y androstenediona por la teca,
Y en la granulosa se van a seguir produciendo, en las células de la granulosa van a seguir produciendo estrógenos por estimulación del FSH, y las células lúticas que tienen tanto receptores para LH como FSH, lo que se van a dedicar a producir es progesterona, ¿vale? Y de ahí por eso es que este cuerpo lúteo se considera pues el principal productor de progesterona, que va a estar liberando hacia 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 la sangre para estimular endometrio, mamas, en fin, todo el cuerpo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ok. Vale. Entonces, con esto terminamos lo que es eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Es un tema bastante larguito, pero bueno, es bastante importante. Normalmente me tardo un poquito en este tema, porque de aquí vienen todas las bases para pues entender las cuestiones fisiológicas que se tienen que valorar tanto en el desarrollo hormonal, en el desarrollo puberal y en las cuestiones, por ejemplo, de la menopausia, que todo esto que estoy comentando es manera fisiológica y normal, y tanto para las cuestiones de patologías hormonales. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. No, doc. Bueno. Entonces, si no hay dudas, lo dejamos por hoy. De hecho, ya son las 8. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es práctica ginecológica. Entonces, vamos a platicar, o ya platicamos de eso, ¿no, verdad? No, todavía no. No, doctor, todavía no. No hemos platicado. Sí, perdón, es que me confundo con otro grupo que llevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que es la historia clínica. Vamos a hacer un repaso de cómo se hace una historia clínica, así que échenle una buena leída. Vamos a revisar lo que es exploración física, caso general de lo que es la exploración física como tal, de manera completa. No me voy a meter en cuestión de exploración neurológica porque esa es un poquito compleja y me llevaría demasiado tiempo. Y obviamente nos vamos a enfocar en la cuestión de exploración ginecológica. No me voy a enfocar en la cuestión obstétrica. Habrá algunas cuestiones que estarán relacionadas con los embarazos tempranos, pero hasta ahí, ¿vale? Enfóquense en cuestión ginecológica. Y obviamente, pues los antecedentes gineco-obstétricos los vamos a platicar con detalle, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, Y doctor. si no hay dudas o preguntas, pues damos por terminada la clase y nos vemos el lunes, que hoy es lunes. Que tengan bonito día. Gracias.